Hola, hola mis niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos análisis de Dogecoin y lo que vamos a ver son las confluencias que nos pueden eh, llegar a mostrar cuál sería el objetivo para esta corrección que estamos viendo después de este de sangre que también vemos en este instante de Bitcoin. Y bueno, primero que todo, vamos con lo simple, tenemos soportes y resistencias. En cuanto a soporte y resistencias, aquí en 4 horas, como podemos ver, vamos a dejarlo en una pantallita. Como podemos ver en 4 horas tenemos el siguiente análisis en cuanto a soportes. Donde bueno, tuvimos resistencia y soportes en esta zona, en esta área de entre los 21 y los 0.2071.6 aproximadamente. Estamos ya llegando a una zona de sobreventa y por lo tanto esta es una zona en la que podríamos alcanzar debido a que tuvimos confluencias en algún momento en este lugar, ¿cierto? Vemos que tenemos un patrón armónico aquí como de una M. En esta M podemos marcar este cuello. Si marcamos ese cuello, entonces vemos que esta es la área en donde podríamos estar rebotando. Tenemos algunos patrones... Ay, tenemos algunos patrones que visualmente también los conocemos, ¿cierto? Que es un hombro, cabeza, hombro. Confirmamos hombro, cabeza, hombro después de no lograr ni siquiera llegar al 50% por lo que veo de este swing bajista que tenemos acá. Y en este instante estamos quebrando esta última resistencia que acabamos de dibujar aquí. Veamos que nos da hacia hasta este cuello. Proyectamos esta caída. Nos coincide bastante bien con la parte baja de este último movimiento que también nos dio fuertes movimientos al alza una vez lo tocamos. Así que ahí tenemos algo de data. Podríamos tener un TP aquí, pero de no respetar esta área, entonces podríamos venir a buscar la parte más baja de ese movimiento. Al menos en cuanto al chartismo, ese sería el movimiento que estoy esperando para el Touch. Si nos pasamos a Bitcoin, podemos ver que las zonas de resistencia de pasar este 78 estaría prácticamente en un 100% de todo este swing alcista que tenemos acá. Ya estaríamos en los 112 prácticamente. De tocar aquí y con una dominancia que ha subido algo, ha subido un poquito. Algo, y para el parecer tenemos todavía algo de recorrido para poder subir. Entonces, sí podría tomar un poquito más de fuerza la caída de las alts. Y por lo tanto, así como Bitcoin cayera a los 112, podríamos tener también una caída, ¿por qué no?, de esta zona más baja que según el chartismo estaríamos llegando. Con un punto máximo para mí al menos de los 0.19 aproximadamente. Tenemos también una zona del 78.1 por aquí abajo en Dogecoin que al menos no se ha tocado, solo hemos tocado el 61% que está acá. Si nos vamos a las 4 horas, este 61% está acá, tomando el low del swing, ¿cierto? Tenemos aquí algunas líneas de tendencia que también nos confirmaban más o menos cuál iba a ser el área en donde podríamos detenernos. Tenemos algo de confluencia también con GAN, que venían siendo todas estas líneas que se ven acá. A ver si se ve en grande. Todas estas líneas que se ven por acá. Todo esto GAN.
Entonces tenemos también confluencia en 4 horas en Gantt para ese 68%. Y la que no hemos tocado, que es el 78%, que sí tocamos en BTC, podría ser una zona de rebote también importante. Entonces, de no aguantar este 78, de traspasarlo como con fuerza como podría estar pasando con BTC, quizás Dogecoin entonces podría también llegar a esos 0.19. Sin embargo, la primera zonita vendrían siendo aquí aproximadamente la zona de los 0.20 como para redondearlo. Zona importante también debido a que después de este rebote en sobreventa con RSI en sobreventa y volver a retestear este punto en los 0.19593, tenemos ese impulso alcista, ¿cierto? Por lo tanto, zona de order block que confluye también con este 78% de FIBO. Entonces, yo al menos dejaría mi TP en los 0.20 o por esta zonita, más o menos. 0.20, 26, 7, algo por ahí. Y esperar tal vez una poquita extensión hasta los 0.19 que veremos si se da o no. Interesante lo que son estas líneas azules que vemos acá. Diagonales, directrices diagonales. Porque si se dan cuenta, cuando lo dibujamos desde este último alto del 21 de julio, donde venimos a tocar los 0.28774 y trazamos estas diagonales, mire cómo confluyen esos altos que anteriormente, hace no mucho, los tocamos, 0.25295. Tenemos esta otra de aquí abajo, por ejemplo, que también nos da una zona de soporte y con la zona de soporte horizontal también. Entonces tenemos ahí otro punto de confluencia. Bueno, después no logramos hacer un alto más alto, ya estábamos mostrando algo de debilidad. Traspasamos la zona del 100 a pesar de estar el soporte, pero la rechazamos y no la volvimos a romper nuevamente, como se ve aquí. Y por lo tanto el movimiento para romper esta zona que habíamos golpeado ya varias veces se termina rompiendo. En este instante retesteamos esa zona en 4 horas. Para ya en 1 horita 9 minutos empezar a cerrar. Que yo creo que ya vamos a cerrar con algo más de cuerpo, rompiendo este último bajo, el 0.29435. Entonces la estructura, de hecho ya tuvimos acción de precio por ahí abajo. Entonces la estructura nos sigue diciendo que esto todavía no para de caer. Vemos el tamaño de estas velas grandotas, que se ven con fuerza y que los rebotes prácticamente nada, muy poca fuerza. Velas pequeñitas, velas pequeñitas, velas pequeñitas con poquito volumen y nuevamente aparece una grandota que se traga todo ese movimiento de rebote. Bueno, estas ya las nombramos, zona de confluencia. Y aquí también tendríamos una zona de confluencia, como ven. Tenemos estas otras directrices que van un poquito más abajo. Herramientas secretas que tenemos aquí para saber a dónde podría estar parándose más o menos el mercado. Como en este punto de aquí. Qué bonito. Hermoso. Y bueno, tenemos también esa confluencia que les comentaba. Muy cerca de los 0.19, muy cerca de la zona del 78. Por lo tanto, esta más o menos podría ser la zona en la que nos podríamos detener. Tal vez en diario. Y encontrar una zona de sobreventa también en diario. Una vez encontremos algún patrón como este, o algún patrón como este, haciéndonos altos más altos y qué sé yo. Entonces, esa podría ser justamente la zona en donde se podría dar esa reversión y bueno, continuar con el movimiento que estamos todos esperando de cara a septiembre y a los recortes y al bull market y bla 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 bla.
Esta parece una locura con tanta línea. Pero entendiendo más o menos que con lo que les mostré, se puede saber mucho mejor em, de qué se trata cada una de estas líneas. Y finalmente destacar que en el semanal estamos por sobre el punto 50 del RSI, por tanto aquí no ha pasado nada. Solo un movimiento en rango, un movimiento de retesteo después de este doble suelo. Retesteo. Después de romper ese cuello. Y si tenemos un rebote y esperamos una zona de sobreventa como les dije en diario, entonces podríamos retomar ese movimiento alcista después de romper este cuello de este doble suelo, ¿cierto? Cuello más o menos estaría por acá. No estuvimos ni cerca, de hecho. No estuvimos ni cerca de completar el movimiento. Vemos eso sí que confluye bien con GAN aquí arriba. Pero bueno. 0.32. 0.32 para mí el siguiente movimiento. Que confluye con zona de resistencia, que confluye con GAN, que confluye con abanico de GAN también. Así que bueno, eso. No nos adelantemos tanto. Eso es lo que está pasando al menos en las 4 horas. Y en el diario para esta semana, próximos días, deberíamos estar aquí abajo. Por suerte los movimientos bajistas son bastante más rápidos. Así que eso, lo dejo con esto, chiquillos. Espero que les guste. Y nos vemos en el siguiente video. Saludos, saludos.